Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Chris parecía tranquilo en la superficie, pero en el fondo estaba agitado. Christopher Candles creció en Annandale, Virginia, un próspero suburbio de Washington, D.C. Su padre, Walt, era un destacado ingeniero aeroespacial. Se mudó con su familia de California para trabajar en la NASA, ganando lo suficiente como para crear un fondo fiduciario para Chris y su hermana. A Chris siempre le picaban los pies. A los 2 años, se escapó de la casa de sus padres a altas horas de la noche, se arrastró por la calle, e irrumpió en la casa de un vecino para robar caramelos. Cuando se descubrieron los restos de su hijo, Walt resumió la aventura de su hijo. Chris no tuvo miedo incluso cuando era pequeño. Siempre intentábamos alejarlo del límite. Chris hubiera odiado admitirlo, pero él y su padre eran muy parecidos, obstinados, intensos y tercos. Su inevitable enfrentamiento, y un descubrimiento clave sobre el pasado de su familia, es lo que puso a Chris en su fatídico camino. El mensaje clave. Aquí es: Chris parecía tranquilo en la superficie, pero en el fondo estaba agitado. En la escuela secundaria y la universidad, Chris pareció aceptar el estricto control de Walt. Pero, interiormente, reflexionaba, tramando su escape, incluso cuando hacía planes para asistir a la universidad en Atlanta. El verano después de graduarse de la escuela secundaria, se fue en su Datsun amarillo de segunda mano. Se suponía que iba a ser la aventura de mi vida. Pero mientras visitaba el antiguo barrio de sus padres en el sur de California, hizo un sorprendente descubrimiento. Aparentemente, su padre había vivido una doble vida durante años, padre de 2 familias y esposo de 2 esposas. Lo peor de todo es que 2 años después del nacimiento de Chris, Walt había tenido otro hijo. Pero su madre no era la madre de Chris. Era la otra mujer, la primera esposa de Walt. El descubrimiento sacudió a Chris hasta la médula. Sus padres habían hecho las paces. Pero Chris no podía olvidarlo. Durante los años siguientes, se volvió recluido y se alejó de su familia. Para su último año en la universidad, vivía en una habitación austera, parecida a una celda, con poco más que un colchón en el suelo. Les dijo a sus padres que se quedaría en Atlanta después de graduarse. Pero después de no saber nada de él durante unos meses, condujeron hasta allí para visitarlo. Cuando llegaron, los recibieron con un letrero que decía "se alquila" frente a su apartamento. 5 semanas antes, Chris había donado su fondo fiduciario a obras de caridad y, una vez más, se dirigió hacia el oeste con su Datsun amarillo. ¿Su plan? Para aislarse del privilegio burgués y vivir una vida sin filtros de cruda existencia en la carretera. Se dio una nueva identidad para simbolizar su transformación: Alexander Supertramp. En Jan Burres, Candles encontró a su primer amigo en la carretera, además de a una madre sustituta. Era agosto de 1990 cuando Jan Burres y su pareja, Bob, 2 vagabundos de mediana edad que viajaban en una furgoneta vieja, se detuvieron a un lado de la carretera cerca de la frontera entre Oregón y California. Al mirar a los árboles, Jan vio lo que describe como un niño de aspecto lamentable que recolectaba bayas silvestres en una jarra de leche de 1 galón con la parte superior cortada. Dijo que se llamaba Alex, recuerda Jan. Tenía mucha hambre. Pero muy feliz. Alejada de su propio hijo, que tenía más o menos la edad de Candles, Jan se enamoró inmediatamente de él. Se unió a la pareja en su campamento en la playa durante aproximadamente una semana. Cuando se fue, hacia el norte, Jan pensó que sería lo último que escucharían de él. Pero Candles se mantuvo en contacto, enviándoles una postal todos los meses. El mensaje clave aquí es: en Jan Burres, Candles encontró a su primer amigo en la carretera, además de a una madre sustituta. Desde allí, se dirigió al norte, a las Dakotas. Había abandonado su automóvil meses antes. Cuando el tiempo cambió, volvió al sur.
Durante el año nuevo estuvo en un kayak en el Golfo de California, y sobrevivió 36 días con 5 libras de arroz, y todo lo que pudo sacar del mar. Sus diarios y correspondencia son irregulares desde entonces hasta el otoño siguiente, cuando consiguió un trabajo cocinando hamburguesas en McDonald's en los centros comerciales de Bullhead City, Arizona. Cuando le envió a Jan una tarjeta desde Bullhead City con una dirección de devolución, ella le respondió de inmediato. Jan y Bob se alojaban justo al otro lado de la frontera con California, en The Slabs, una base naval abandonada que atrae a miles de vagabundos e inadaptados cada invierno. Candless, necesitado de una compañía comprensiva, dejó su trabajo en McDonald's y se dirigió a los Slabs. Era encantador, según Jan. La ayudó a vender libros de segunda mano en la gran feria de intercambio de los Slabs, retozando hilarantemente con los cachorros de Jan todo el tiempo. Encontró un órgano eléctrico portátil y lo tocó todo el día, atrayendo a la multitud con una voz sorprendentemente buena para cantar. Hablaba con cualquiera que quisiera escuchar sus grandes planes de vivir de la tierra en Alaska. Jan le rogó que llamara a sus padres, sabiendo el dolor de una madre que ha perdido el contacto con su hijo. Está en alguna parte, dijo Jan sobre su hijo. Me gustaría que alguien cuidara de él como traté de cuidar a Alex. En el poco tiempo que estuvieron juntos, Candless despertó el latente instinto maternal de Jan. Como veremos a continuación, Jan no fue la única desconocida que llegó a considerar a Candless como su familia. La improbable amistad de Candless con Ron Franz tuvo un enorme impacto en la vida del anciano. Un jueves de enero de 1991, Ronald Franz, de 80 años, se encontró con Candless haciendo autostop para regresar a su campamento en el desierto desde Salton City, California. Ron llevó a Candless a las tierras baldías, y lo dejó junto a un campamento hippie junto a unas aguas termales naturales. Sin embargo, al regresar a la ciudad, Ron no podía dejar de pensar en el chico que se hacía llamar Alex. Pensé que era un chico demasiado agradable para vivir junto a esas aguas termales con esos nudistas, borrachos y fumadores de drogas, recuerda Ron. Volvió a salir unos días después para tratar de convencer a Candless de que siguiera adelante. Pero Ron no pudo cambiar a Candless. En cambio, Candless dejó una impresión indeleble en el anciano, quien finalmente guardó sus posesiones y comenzó a vivir en el antiguo campamento de Candless en el desierto. El mensaje clave aquí es, la improbable amistad de Candless con Ron Franz tuvo un enorme impacto en la vida del anciano. Ron era militar. Había pasado la mayor parte de su vida destinado en el este de Asia. También estaba familiarizado con la pérdida. En la víspera de Año Nuevo de 1957, su esposa y su único hijo fueron asesinados por un conductor ebrio. Tras su muerte, buscó consuelo en el alcohol. Cuando conoció a Candless, hacía tiempo que había dejado la botella, pero el dolor de esas pérdidas persistía. Después de que se presentó en el campamento de Candless, los dos empezaron a pasar mucho tiempo juntos. Ron le enseñó a Candless a trabajar el cuero, y Candless hizo un intrincado cinturón que representaba la historia de su aventura. Ron se encariñó con el chico. Cuando Candless anunció que pronto se iría a San Diego, Ron insistió en llevarlo hasta allí. Unas semanas más tarde, sonó el teléfono de Ron. Era Candless, pidiéndole a Ron que lo recogiera. Escuchar su voz era como el sol después de un mes de lluvia, dijo Ron. Los dos pasaron unos días juntos antes de que Ron, insistiendo nuevamente, llevara a Candless a Colorado. Antes de que se separaran, Ron preguntó si Candless estaría de acuerdo en ser su nieto. Candless se negó suavemente. El equipaje de esta intimidad familiar era demasiado pesado para que el chico lo llevara. Solo podemos especular sobre por qué Ron, que para entonces tenía 81 años, renunció a sus posesiones mundanas y estableció un campamento en las tierras baldías como lo había hecho su joven amigo. Todavía estaba allí cuando el autor John Krakauer fue a buscarlo un año y medio después. Ron se había enterado de la muerte de Candless 6 meses antes.
El dolor aún estaba fresco. Cuando Krakauer le mostró fotografías del autobús en el que murió Candles, los ojos del viejo se empañaron. Se dio la vuelta abruptamente y se alejó para recobrar la compostura. Candles estableció su último hogar en la zona rural de Dakota del Sur, con Wayne Westerberg y su familia. En septiembre de 1990, Wayne Westerberg detuvo a un autoestopista que dijo llamarse Alex Candles. El joven tenía un encanto fácil y dejó una impresión en Wayne. Unas semanas más tarde, Candles se presentó en la casa de Wayne en Carthage, Dakota del Sur, y Wayne le dio un trabajo en el elevador de granos de su propiedad. Era un trabajo físico difícil. Las tareas de Candles incluían sacar granos podridos y ratas muertas del silo. Pero Candles no era como la mayoría de los autostopistas que Wayne había contratado a lo largo de los años. Era el trabajador más duro que Wayne había visto en su vida. El mensaje clave aquí es, Candles estableció su último hogar en la zona rural de Dakota del Sur, con Wayne Westerberg y su familia. Wayne no solo respetaba la ética laboral de Candles. Los dos también se divirtieron juntos, agotando a los rusos blancos en el único bar de Cartago. Incluso fueron a bailar a un honky tonk en un pueblo vecino. Una noche, Candles se sentó al piano y sorprendió a todos con su talento oculto, su voz. Nos impresionó a todos, dijo Gail, la novia de Wayne. Gail y Candles se hicieron amigos rápidamente. Candles le hablaba mucho sobre su familia, como si estuviera revelando su alma, dijo. Se podía ver que algo lo mordía. Candles también dejó una gran impresión en la madre de Wayne, la única vez que lo invitaron a cenar a su casa. Hablamos durante horas, dijo Mary Westerberg. Había algo fascinante en él. A diferencia de la mayoría de nosotros, era el tipo de persona que insistía en vivir sus creencias. Wayne intentó convencer a Candles de que se quedara en Cartago. No era muy frecuente que un buen trabajador pasara por la ciudad y, además, Wayne se había encariñado con el chico. Pero Candles tenía su corazón puesto en Alaska. No paraba de hablar de lo que llamaba su odisea en Alaska. La mañana en que se fue, todos se reunieron en el elevador de granos para despedirlo. Unas semanas más tarde, Wayne recibió una postal de Fairbanks, Alaska. La nota de Candles terminaba así: si esta aventura resulta fatal y no vuelves a saber nada de mí, quiero que sepas que eres un gran hombre. Ahora camino hacia la naturaleza. Candles vivió feliz en la naturaleza durante unos meses. Pero calculó mal su estrategia de salida. Cuando emprendió el sendero Stampede Trail, a la sombra septentrional de Denali, Candles estaba lleno de emoción. Por fin cumpliría su fantasía de estar solo en la naturaleza. Prácticamente se adentró en el campo, dijo Jim Gallien, quien había llevado a Candles hasta el comienzo del sendero, y fue la última persona que lo vio con vida. Gallien, oriundo de Alaska, estaba preocupado por el poco equipo que tenían Candles para una estancia prolongada en el campo, e insistió en que el niño llevara sus botas impermeables y 2 sándwiches. Candles veía el equipo como un estorbo, una barrera entre él y la naturaleza. Y la verdad sea dicha, en realidad no lo necesitaba. Durante 4 meses, vivió feliz, subsistiendo a base de plantas forrajeras y animales de caza menor. En última instancia, no fue la falta de equipo lo que lo mató, sino 2 errores. El mensaje clave aquí es: Candles vivió feliz en la naturaleza durante unos meses. Pero calculó mal su estrategia de salida. En su segundo día de viaje, cruzó el río Teclánica. En Alaska, la capa de nieve invernal comienza a derretirse en primavera, haciendo que los suaves arroyos se conviertan en torrentes embravecidos. Pero era abril y aún faltaban meses para la primavera. Cuando Candles la encontró, la Teclánica era mansa y poco profunda, fácil de cruzar.
Unos días después llegó el día mágico del autobús. Como escribió Candles en su diario, había descubierto un autobús urbano abandonado de la década de 1940 en Fairbanks equipado con una litera, una estufa de barril y suministros que dejaban los excursionistas y cazadores que lo visitaban. Hizo del autobús su base de operaciones, y todos los días se desplazaba para recolectar bayas y cazar ardillas u otros animales pequeños. Fue difícil. Esa parte de Alaska se vuelve pantanosa en verano, lo que hace que sea muy difícil cubrir el terreno necesario para encontrar plantas sin cosechar. Perdió peso y quemó más calorías de las que ingirió. Pero su diario muestra que estaba feliz de estar allí. Aún así, un día decidió volver al mundo. El 3 de julio, empacó sus cosas y comenzó a caminar hacia Fairbanks. Pero cuando llegó al río Teclanica, su volumen había aumentado 10 veces debido al derretimiento de la nieve. Esa noche, escribió en su diario, desastre. Llovió. El río parecía imposible. Solo, asustado. Si hubiera caminado una milla río arriba, habría encontrado un lugar donde la corriente no era tan fuerte. Si hubiera caminado río abajo, habría encontrado un cable de acero utilizado por los hidrólogos para cruzar el caudaloso río. Pero no hizo ninguna de esas cosas. En vez de eso, decidió volver al autobús y esperar a que bajara el nivel del agua. A finales de julio, Candles cometió un error que finalmente lo mató. A lo largo de los años, docenas de personas se han marchado a las tierras salvajes de la última frontera para no volver nunca más. La belleza agreste del paisaje de Alaska puede inspirar fantasías románticas de comunión con la naturaleza, pero, en realidad, es una existencia difícil a la que incluso los habitantes más duros de Alaska a veces no sobreviven. Cientos de personas, incluso nativos de Alaska, se han muerto de hambre en el interior del país a lo largo de los años. Candles había estado viviendo bastante bien en el interior del país durante meses. Eso, en sí mismo, demuestra que era ingenioso, fuerte y más duro que la mayoría. Pero, ¿por qué no se esforzó más por volver a la civilización una vez que estuvo preparado? ¿Por qué regresó al autobús y se murió de hambre? El mensaje clave aquí es, a finales de julio, Candles cometió un error que finalmente lo mató. La respuesta corta es que, cuando se dio cuenta de que corría peligro de muerte, ya estaba demasiado débil para salir de allí. En mayo y junio, Candles había recolectado y comido muchas plantas de papa silvestre, y las había identificado como comestibles en su guía de campo. Durante los meses de verano, estas plantas producen semillas. Como descubrió el autor John Krakauer después de una extensa investigación, estas semillas contienen un aminoácido que provoca parálisis y, finalmente, la muerte. Corren un riesgo especial los hombres desnutridos de entre 15 y 25 años. Este aminoácido, conocido como ODAP, impide que el cuerpo convierta lo que come en una fuente de energía. Poco a poco, Candles se dio cuenta de lo que le estaba pasando. El 30 de julio, escribió en su diario que estaba extremadamente débil. Identificó las semillas de papa como las culpables. El 5 de agosto, su 100º día en la naturaleza, se regocijó leyendo su diario. Pero en las condiciones de vida más débiles, escribió: la muerte se vislumbra como una seria amenaza. Cuando el cuerpo comienza a consumirse a sí mismo, la víctima de la inanición sufre dolores musculares, sensibilidad al frío, alucinaciones y agotamiento extremo. Pero cerca del final, el dolor desaparece y es reemplazado por la euforia y la claridad mental. Cerca de su muerte, entre el 13 y el 18 de agosto, Candles escribió: he tenido una vida feliz y doy gracias al Señor. Adiós y que Dios los bendiga a todos. Luego se metió en el saco de dormir que su madre le había cosido y falleció lentamente. Candles cometió errores por descuido. Pero su muerte fue un accidente, no un suicidio.
Tras pasar años conociendo a Candles a través de sus cartas, fotografías y las impresiones duraderas que dejó en las personas que conoció en la carretera, el autor Jon Krakauer ha llegado a algunas conclusiones sobre la prematura muerte de Candles. En primer lugar, cree que Candles no era un chico temerario con ganas de morir, como muchos habitantes de Alaska lo describen burlonamente. No tenía tendencias suicidas, tenía valor y tenacidad, y estuvo muy cerca de sobrevivir a su incursión en la naturaleza. También cree que la búsqueda de Candles por encontrar la verdad en la naturaleza, la verdad sobre sí mismo y sobre el mundo, es un impulso natural y normal. La extrema intensidad de Candles hizo que llevara la asunción de riesgos a su conclusión lógica. Krakauer ha encontrado innumerables ejemplos de jóvenes similares que corren graves riesgos, incluido él mismo. El mensaje clave es: Candles cometió errores por descuido. Pero su muerte fue un accidente, no un suicidio. Desde tiempos inmemoriales, los jóvenes han estado arriesgando sus vidas en busca de sentido, o para sentirse más vivos. Y no son solo los jóvenes los que se sienten atraídos por las iniciativas arriesgadas. El conservacionista John Muir, fundador del Sierra Club, estuvo a punto de caer y morir escalando una montaña, y ya había superado con creces la primera oleada de juventud a los 36 años. El propio Jon Krakauer era un joven temerario, y ensimismado con un hacha que afilar contra su padre. Al igual que en Candles, Krakauer estaba obsesionado con la naturaleza. Escaló montañas para experimentar la vida a un ritmo más alto. El peligro formaba parte de la emoción. En 1977, a los 23 años, a Krakauer se le ocurrió escalar una montaña en Alaska llamada Devil's Thumb, solo. La idea se convirtió en una obsesión singular. Partió y dio un paseo en un barco comercial salmonero desde Gig Harbor, Washington. Al final, se sintió en paz, como si estuviera alineado con un imperativo que estaba más allá de su control o incluso de su comprensión. Finalmente, logró llegar a la cima del Pulgar, después de correr riesgos increíbles al atravesar, y luego ascender verticalmente, una capa de hielo plagada de grietas de kilómetros de profundidad. Pero no se dio cuenta del peligro en ese momento. Llevaba tanto tiempo deseando subirse al Pulgar, que cualquier cosa menor, como el clima o una grieta, no parecía capaz de detenerlo. La muerte era un concepto abstracto. Esto es arrogancia e ingenuidad. Pero coquetear con la muerte, el juego que Krakauer y tantos otros ganaron, pero Christopher Candles perdió, no es lo mismo que desear morir.